tardes, jóvenes. El tema que trataremos el día de hoy tiene por título La civilización mesoamericana y otras culturas del México antiguo. Cuando se habla de Mesoamérica, se trata de un término que se refiere a un territorio geográfico, pero también a un espacio cultural. Para aproximarse mejor a lo que es Mesoamérica, resulta muy útil conocer sus límites, así como el periodo en el que se desarrollaron las culturas que lo habitaron. Cronológicamente, las civilizaciones de Mesoamérica existieron entre el año 2500 hasta 1521 con la caída de Tenochtitlán. Considerando algunas similitudes en el desarrollo de los pueblos mesoamericanos, los investigadores han propuesto tres grandes etapas u horizontes culturales. Preclásico, de 2500 antes de nuestra era al 200 después de nuestra era. Clásico, del 200 al 900 después de nuestra era. Posclásico, del 900 al 1521 después de nuestra era. De manera general, podemos mencionar el desarrollo de la agricultura, el comercio, la práctica religiosa, la guerra organizada, los centros ceremoniales, las escrituras, el arte. También puede considerarse la urbanización. Al inicio del periodo preclásico, la agricultura era temporal, es decir, estaba sujeta a los tiempos de lluvia de cada región. Sin embargo, al final de este periodo se llevaron a cabo importantes cambios técnicos en la agricultura, ya que se crearon presas, canales, terrazas y otros sistemas de control de las aguas útiles para el cultivo. Los habitantes de las aldeas cultivaron el maíz, la calabaza, el aguacate, el amarantos, el frijol, zapotes, magueyes, nopales, etc., entre otras plantas. Los habitantes se dedicaron a estas actividades y dejaron de cazar y recolectar de modo itinerario, lo cual dio como resultado los primeros asentamientos permanentes. Como hemos visto en las clases anteriores, el territorio mexicano se dividió en tres grandes zonas: Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica. A su vez, Mesoamérica se dividió en 6 regiones: Centro, Costa del Golfo, Occidente, Guerrero, Zona Maya y Oaxaca. Economía. En un inicio, la producción de las chichas era para el consumo interno. Después, el excedente permitió a intercambiar los productos sobrantes y crear una red comercial entre los diferentes pueblos, la cual creció poco a poco hasta llegar a otras regiones. Gracias al intercambio de los conocimientos e ideas implícito en la actividad comercial de otras materias como el comercio de la obsidiana, con el tiempo surgieron rivales y conflictos bélicos entre ellos, empezando a disputarse el control comercial de las rutas, así como el control político y cultural de Mesoamérica. Organización social. Al principio existía una organización social tribal, igualitaria, es decir, todos los miembros del grupo realizaban las mismas actividades. Sin embargo, la división del trabajo comenzó a establecer una diferencia de roles y tareas. Mientras las mujeres proporcionaban alimentos a sus hijos y ayudaban en algunas labores agrícolas, los hombres se dedicaban de lleno a la agricultura, la pesca y la caza. Conforme pasaron los años, surgió una clase dirigente. Más tarde, esta se estableció una jerarquía hereditaria en la cual el acceso al poder social dependía del linaje. Religión. En este periodo surgió
la edificación del agua y la tierra, elementos fundadores que permitían el nacimiento de las plantas. Al inicio de este periodo, pero al finalizar la religión politeísta se rendía culto a múltiples dioses que los pueblos asociaban a elementos de la naturaleza, la tierra, la lluvia, el fuego, también el desarrollo y el cultivo de los muertos. En el mismo periodo destacó la fabricación de utensilios de diversos materiales, como el hueso, la piedra, la obsidiana, la arcilla, el cuarzo. Se elaboraban metates y manos para moler el maíz, puntas de proyectos, hachas, cuchillos, cinceles, etc. Instrumentos que fueron inventados para auxiliar el cultivo. Avances en el conocimiento. En el preclásico surgieron las escrituras jeroglíficas con figuras y símbolos y el calendario. En algunas áreas, como en la Olmeca, el calendario se hizo complejo y se desarrolló en un sistema numérico que ahora conocemos como cuenta larga. Las aldeas se convirtieron en sociedades jerárquicas. Aridoamérica comprende los actuales estados de California, parte de Sonora y Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí. La principal actividad de sus habitantes era la caza con arco y flecha. También se dedicaban a la pesca en las costas. La organización social se basaba en tribus y organizaciones militares en bandas. Los habitantes se pintaban la cara y el cuerpo con pinturas vegetales. Utilizaban el cabello largo, suelto o trenzado. Usaban sandalias de fibras vegetales y sus prendas estaban hechas de cortezas de árboles y pieles de animales. Es posible encontrar ecosistemas y costas altas, montañosas, mesetas, estepas. Los pueblos que se establecieron eran nómadas y seminómadas y vivían en cuevas o construcciones hechas de ramas y pieles de animales. Enterraban a sus muertos en cuevas funerarias. Estas costumbres son manifestaciones culturales que estos pueblos desarrollaron. Estas prácticas varían de una zona a otra. Ejemplo, algunos practicaban la incineración de los cuerpos y otros los envolvían y los dejaban en condición fetal. Otras características de estas culturas son los petroglifos y los pictogramas que se encuentran en cuevas, desfiladeros y barrancos. En esta región se localizan algunos ríos que permitieron que los hombres primitivos se sentaran entre los años 500 antes de nuestra era y 100 de nuestra era. América ocupa parte del suroeste de Estados Unidos, que son los estados actuales de Utah, Colorado, Arizona, Nuevo México, y una parte del norte de este México, que abarca los estados de Sonora, Chihuahua y Baja California. Estos fueron capaces de canalizar el cauce de los ríos para llevar el agua hasta sus cultivos y no depender de cultivos temporales. La producción de alimentos aumentó, por tanto también la población. Cultivaron maíz, frijol, calabaza y otras plantas. Los materiales arqueológicos y los vestigios arquitectónicos permiten dividir el territorio en tres áreas: Anasazi, Hohokam y Mogollón. Estos compartían rasgos culturales como los edificios, cada uno con patrones constructivos característicos, cerámica, decorado y costumbres funerarias. La cultura de Hohokam
incineraba sus muertos y los guardaba las cenizas y un vaso de cerámica. La cultura mogollón entregaban a sus muertos afuera de sus viviendas. Respecto a su arquitectura, los anasi construyeron casas en acantilados que tenían varios niveles y habitaciones. Los mogollón, dependiendo del periodo, construyeron sus casas aisladas o agrupadas, en ambos casos semisubterráneas. Realiza la siguiente actividad.